La soja es uno de los alimentos más cotizados del mercado mundial. Constituye el 80% de la proteína que se consume en el mundo. La rentabilidad de su producción se basa en el uso intensivo de herbicidas, pesticidas y en la manipulación genética de la semilla de soja. La población mundial hoy asciende a 7.000 millones de habitantes. Actualmente Argentina produce alimento como para abastecer a 10.000 millones de personas. Sin embargo, un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indica que más de 1.500 millones de habitantes en el mundo padecen hambre. No falta alimento en el mundo. Es una absoluta mentira que en el mundo faltan alimentos. De los 7.000, 1.000 millones tienen problemas de alimentación, tienen hambre. Hay 1.000 millones que tienen hambre. Pero también dijo en el mismo informe, que no salió en los medios, en el mismo informe decía que hay 1.500 millones de gordos, de obesos, de gente que come de más. No come de más solamente porque tenga gula por autogula, sino porque el mercado la induce a comer de más, la fuerza, le genera la decisión de comer, sobre todo comida basura, chatarra. Los gordos tienen una mortalidad más alta, un montón de enfermedades, secuelas, enfermedades debilitantes, o sea, es un problema de salud que hay que atender. Y esto es generado por un sistema que ha convertido el alimento en un mercado que hay que venderlo, ¿no? Entonces vos tenés 1.500 millones de gordos que comen de más y 1.000 que comen de menos. Se maneja la alimentación de nuestra población humana como un negocio. La cantidad de alimentos que se desperdician cada año equivale a más de la mitad de la cosecha mundial de cereales. Sin embargo, pese al desperdicio de alimentos, la producción de soja avanza vertiginosamente. Argentina es uno de los principales productores. Entonces no es un problema de que nosotros estamos forzados a producir soja y maíz transgénica porque el mundo necesita que nosotros nos sacrifiquemos y contaminemos todos los pueblos fumigados para darle de comer a gente que está muerta de hambre. No, acá hay un negocio del alimento muy grande y como parte de ese negocio también está la producción de estos alimentos con este sistema de agricultura tóxica. En los últimos 15 años, la producción de soja en Argentina aumentó sostenidamente debido a la aprobación de la soja transgénica en el año 1996. Desde entonces, la soja le ganó terreno a otras actividades agropecuarias tradicionales en el país sudamericano, como la ganadería de bovinos y el cultivo de trigo, maíz y frutas. El modelo agrícola pasó de ser un modelo orgánico a uno transgénico, y la soja transgénica es su producto estrella. Primero de que hay dos tipos de especies de plantas que se dedican a cultivo. Una, la que son plantas que tienen el código genético natural, y después están aquellas que vienen modificadas genéticamente, o sea que se le ha incorporado, por ejemplo, genes dentro de su propio genoma. Y a este grupo pertenece, por ejemplo, la soja RR, ¿no? Entonces, una de las características es simplemente una planta de cultivo que en lugar de ser natural, lamentablemente tiene esta incorporación génica. La soja transgénica es modificada para tolerar el glifosato, un agrotóxico que elimina malezas y plagas que pueden competir con el cultivo de soja. Ambas, soja transgénica y agrotóxico, permiten la siembra directa. Los transgénicos fueron aprobados por la FDA en Estados Unidos sin demasiadas pruebas especiales, o sea, se aprobaron prácticamente con los controles con los que se aprueba un colorante, un conservante en un alimento. O sea, no se hicieron demasiados estudios específicos, ¿no?, de cómo puede afectar a los genes, menos a largo plazo. Más que nada por una cuestión comercial, es lo que digamos, la bibliografía sobre estudios sobre los transgénicos, antes que se aprobaran las semillas en la legislación, la bibliografía no es muy abundante, es muy escasa, y los estudios grandes que se estaban haciendo se frenaron. El impacto de los agrotóxicos tiene un nivel, digamos, ambiental, que es sobre todo el espectro de la naturaleza, de seres vivos, porque los agroquímicos que se usan para sostener las producciones
con un sistema actual basado en la utilización de estos productos, apuntan a destruir o a matar plantas que no sean las plantas que se busca cultivar, sino son las plantas que puedan llegar a disputar con el aire, la luz solar, el agua de la lluvia o por los nutrientes del suelo. Entonces tratan de mantener echándole herbicidas a las extensiones donde están sembrados los cultivos transgénicos, mantenerla libre de esas plantas que disputan. Entonces, estos herbicidas tienen también un impacto sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad de plantas, produciendo un impacto muy grande. Los plaguicidas tienen un nombre técnico general que es bastante interesante, que es biocidas, o sea, es algo que mata la vida. Hay que tener en cuenta que todos los plaguicidas han sido para matar vida, no están hechos para que la vida florezca, es para matar. Otro de los productos que se usan mucho son insecticidas, o sea, son venenos para matar insectos que también afectan a los animales, o sea, matan una gran cantidad de vida animal, como terminan con toda la fauna ictícola de las regiones, los arroyos se quedan sin peces, sin sapos, sin ranas, las aves también sienten un impacto muy grande, los roedores, o sea, hay un impacto sobre la naturaleza muy grande, y como parte de ese impacto del uso de todos estos venenos, las personas que están en el área donde se aplican, los seres humanos también son afectados. Este paquete o este modelo de agricultura industrial necesita tierras para expandirse, que en un país con pésima administración ambiental como Argentina es muy fácil, y a su vez necesita de plaguicidas necesita, entre comillas, para lograr los niveles de producción que busca precisamente este sistema. En Argentina los agrotóxicos tienen un nombre: Monsanto. Bueno, Monsanto es una empresa transnacional que es la principal beneficiaria de todo este sistema. Monsanto, junto con otro grupo de empresas, son los que proveen las semillas, son también los dueños de las patentes o los fabricantes de los productos venenosos como glifosato. Y también ellos son los que especulan con los precios internacionales de los alimentos. Y están vinculadas a las empresas que comercializan internacionalmente los granos. O sea, los grandes beneficiarios de todo este negocio del campo y de la soja son las grandes multinacionales. Y Monsanto es una empresa de las empresas químicas, son empresas que se desarrollaron alrededor de la producción de armas químicas, o sea, son productoras y proveedoras de armas químicas. Y es más, todos estos productos que se usan en el campo son derivados de productos generados para la guerra, ¿no? Los insecticidas, los órganos fosforados, son productos que fueron desarrollados para bombardear al enemigo y que la infantería quedara inmovilizada. Y ahora esto ha derivado hacia este uso civil para inmovilizar y matar insectos. Y los herbicidas, ¿no? Los productos químicos que matan plantas, los desarrollaron también Monsanto y Dow Chemical para destruir las plantaciones de los enemigos. Porque supuestamente el glifosato no es tóxico, porque Monsanto hace propaganda de que es un producto totalmente seguro. El gobierno, de alguna forma, en lugar de protegernos, lo que hizo facilitó los trámites, los procedimientos para corporaciones, como en este caso de Monsanto, y hoy nos encontramos con una situación muy, muy difícil. Desde el año 96 se acelera el consumo de agrotóxicos en la Argentina con la introducción de los productos de los cultivos transgénicos, ¿no? A partir sobre todo de la soja transgénica. Eso generó de que desde el 96 empezáramos a consumir 50 millones de litros de agroquímicos, ahí todos los años aumentando, a pasar a consumir 60, 70, 100, a llegar a que actualmente en el año 2012 estamos consumiendo 360 millones de litros de agrotóxicos, ¿no? O sea, hay como una carrera de aumentar la venta y el gasto y la utilización de estos productos que caen sobre las poblaciones.
La codicia internacional está un poco liderada por todas las corporaciones que tienen un paquete en donde lo ideal es no solamente producir la semilla, con lo cual a mí me tienen que pagar un royalty, o sea, un derecho por usarla, sino que a su vez me tienen que pagar por el plaguicida que está asociado a la semilla. Y ese es un negocio realmente fuerte, por eso se trata de investigar y desarrollar asociadamente la planta que yo vendo con el plaguicida que yo produzco. Entonces esta codicia corporativa internacional se encontró con un país particularmente abierto a partir de la década del 90 a la codicia nacional. Entonces, unida la codicia de las corporaciones con la codicia nacional, permitió que un producto corporativo como era planta asociado a plaguicida pudiera expandirse prácticamente sin mayores inconvenientes en Argentina. Bueno, se dice que el mundo necesita una sobreproducción de soja. En realidad, quienes necesitan sobreproducción de soja son los productores sojeros y los quienes trafican con soja. El cultivo de la soja modifica todos los ecosistemas en los que crece, impulsando el monocultivo. Sumado al desplazamiento de otras actividades agropecuarias, las grandes plantaciones de soja se presentan como extensos desiertos verdes fumigados con tóxicos letales, resistidos solamente por la soja transgénica. Con el cultivo de la nueva soja transgénica, la agricultura se convirtió en una de las actividades más contaminantes de la sociedad, con consecuencias letales para un amplio espectro de seres vivos, incluyendo a las personas que habitan alrededor de los campos fumigados. En realidad es un cultivo que en términos de país, estamos hablando de Argentina, dejando de lado la parte económica, realmente es un cultivo que primero no es fundamental, en segundo lugar ha reducido la biodiversidad de lo que son especies productivas y en tercer lugar, que en realidad está antes que todos los anteriores, ha prácticamente condenado al país a procesos de desmonte realmente irracional y a generar todo un fenómeno de epidemiología silenciosa en donde cientos de miles de personas quedan expuestas a bajas dosis de plaguicidas. O sea que yo creo que dentro de un cierto tiempo alguien en el futuro cercano va a hablar más de la maldición de la soja que de la bendición sojera, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, unos 3 millones de campesinos de los países en desarrollo sufren envenenamientos severos por el uso de pesticidas por año y alrededor de 18.000 mueren a causa de cáncer de todo tipo y enfermedades relacionadas con los agrotóxicos, además de padecer malformaciones, tiroiditis, problemas de fertilidad y abortos espontáneos. Ituzaingó, ciudad de Córdoba, República Argentina. Este es un barrio anexo a la ciudad. Por los cultivos aledaños se asemeja a una isla en medio de un mar de soja. Aquí viven más de 5.000 habitantes y más de 2.000 padecen enfermedades relacionadas con los agrotóxicos, presentes en el agua, el aire y la tierra. El barrio Ituzaingó Anexo está por un decreto municipal, está oficialmente nombrado como una zona de emergencia sanitaria, figura dentro del listado de sitios contaminados de la nación y del mundo. El barrio es un barrio muy especial porque es un barrio que está como desprendido de la ciudad, está rodeado por 3 de sus extremos por campos. Ahí viven 5.000 personas, es un barrio que está instalado de hace 40 años. Acá teníamos la soja hasta el cordón de la calle, pero no nos dábamos cuenta todavía qué es lo que pasaba. Hasta que, bueno, cuando ya vimos que eran agroquímicos que había en el suelo. Por ejemplo, en mi casa se hizo el análisis de la tierra, del fondo y del frente de la casa y había cromo, plomo y arsénico. Cuando yo llegué a este lugar, Ituzaingó Anexo era considerado un clúster. ¿Qué es esto? Un sitio donde hay diferentes contaminantes
lo que antes se le llamó en un tiempo un cóctel de contaminantes que producirían distintos tipos de enfermedades, que no podía atribuírsele las enfermedades a un contaminante en particular. Digamos, el trabajo epidemiológico consistía en ver qué enfermedades teníamos, sacar como una foto sanitaria, hacer un relevamiento sanitario y ver qué encontrábamos, qué teníamos, lograr describir lo que teníamos para después hacer asociaciones causales o hipótesis causales y ver cuál podría ser la causa específica, ¿no? Digamos, las enfermedades que pueden dar los plaguicidas y los contaminantes, elegimos un grupo de enfermedades trazadoras o marcadoras de estas sustancias, que aproximadamente eran 5 o hasta 6 grupos, ¿no? ¿Cuáles eran esos grupos? Las malformaciones, los cánceres de distinto origen, distinto sitio, las enfermedades autoinmunes, todo lo que es lupus, artritis reumatoidea, tiroiditis autoinmune. Después, esos fueron los grupos que analizamos, digamos, más rigurosamente. Los otros grupos todavía están en espera del análisis epidemiológico y que esos grupos serían todo lo que es el tema de fertilidad, aborto recurrente, las enfermedades respiratorias y bueno, unos grupos que están ahí en espera de que, digamos, estamos tratando ahí de definir cuáles serían más importantes que otros, ¿no? O sea, los que analizamos más rigurosamente fueron los 3 primeros. Estos vecinos empezaron a notar en el año 2000 que tenían una cantidad de enfermedades ellos mismos que no eran comunes. Empezaron a quejarse, a protestar, a organizarse. Se organizaron en el grupo de madres de Barrio Ituzaingó. Viví 23 años en un barrio contaminado. Yo comencé a hacer un estudio porque empecé a ver la gente que se enfermaba. Había muchos chiquitos con barbijo, mamá con pañuelo en la cabeza. El pañuelo era para cubrir la calvicie, había muchas mamás peladas. Y bueno, empecé casa por casa y empecé a notar a cada uno las enfermedades que tenía. Y ahí encontré muchos chiquitos que habían nacido con malformación. Habían chiquitos que habían nacido sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza. Algunos chiquitos tenían 6 dedos, otros tenían solo los dedos pulgares. Había malformación de riñón. Y lo que nos llamó la atención fueron las leucemias. Habían 16 casos de leucemia. Y cuando hice yo el primer relevamiento saqué solo 40 casos de cáncer. Después, con unas mamás que nos ayudaron, que es con la que se formó el grupo de madres, hicimos 200 casos de cáncer. Con el tiempo seguimos estudiando y analizando el barrio y logramos obtener más de 300 casos de cáncer, sin contar las malformaciones, el hipotiroidismo y otro tipo de enfermedades. Y se va acumulando la gente enferma acá, que es donde está más pegado a los campos de soja. Acá nosotros hemos clasificado las leucemias con un triángulo, que son los casos de leucemias que hay, los cáncer fallecido y las púrpuras. Soy Carolina, vivo en el barrio hace más o menos 10 años. Bueno, hace 4 años mi nene Benjamín enfermó de púrpura. Esto a causa de los agrotóxicos, ¿no? Si bien no vivo en el foco central a donde están los casos fuertes, vivo más o menos 15 cuadras, digo, pero a donde yo vivo, en mi cuadra, aparte de mi hijo, hay otros 2 casos de cáncer, uno fallecido y otro más adelante, de una señora que tiene un tumor en la cabeza. A una cuadra hay otra chiquita que tiene una enfermedad relacionada con la anemia que no se cura, que tiene que estar bajo tratamiento. Hay otros casos de malformación. Cuando yo hace 4 años fui con mi hijo enfermo, de Barrio Ituzaingó, sí, hay muchos casos, pero no, dice, no está nada concreto, así que, dice, supuestamente es por un virus. Es un virus que anduvo y bueno, tuvo bajo las defensas y se enfermó. Esa es la única respuesta que te dan. No se comprometen para nada. Habíamos tenido problemas, porque todas las que integrábamos algo tenían. Sí. De problemas de salud de los hijos. Yo, por ejemplo, salí por mi marido porque
fue una enfermedad así de bien que estuvo él y en 2 meses se fue. Yo tengo 40 años, mi nombre es Susana, hace 39 años que vivo en Barrio Ituzaingó Anexo. Yo tuve mi primer embarazo, nació 6 mesino con 900 gramos y fallece a los días. Me pareció algo normal, un primerizo, siempre sucede algo así, bueno, lo tomé como que no pasaba nada. Después seguí perdiendo embarazos, la verdad que no me acuerdo cuántos embarazos. En un año da la casualidad de que 5 personas de mi cuadra estábamos embarazadas. Y todas perdimos los embarazos. Ahí es como que dijimos, uy, ¿qué pasa? Y no era diferencia de meses, de años, sino eran diferencias de días. Ahí empieza ella, Sofía, como a investigar. Yo, a toda la ignorancia, seguía intentando quedar embarazada. No sabía por qué, no sabía nada. La cuestión es que hoy, con 40 años, tengo 15 legrados y 2 embarazos. Una sola hija viva. O sea, tengo una cesárea, un parto normal y 15 legrados. La causa de todos los legrados que me hicieron, ahora puede que haya una célula cancerígena en mi cuerpo, que es donde me tienen que hacer unos estudios y una biopsia para ver si no ha hecho muchos daños en mi útero. No solamente me afectó el útero, no me afectó nada, sino también psicológicamente. Porque imagínate vos te presentabas, te preparabas para un embarazo, preparabas todo y a los 5 meses ya no tenías más nada. Lourdes nace a los 6 meses y medio con 1 kilo, tuvo 3 meses internada y ella nace con una malformación que se llama CIB, una conexión interventricular. Eso es producto por nacer prematura. En el año 2010 hicieron el tema de agroquímicos, un biomarcadores que le llaman, donde eligen a 146 niños, algunos del barrio y otros no, para comparar a ver si había agroquímicos. Ese año había 10 niños, o sea, los 30 que hicieron en el barrio, los 30 tenían agroquímicos, de a 3 plaguicidas, 4 plaguicidas, algunos todos los plaguicidas, bajos, altos, pero al final plaguicidas. En los otros barrios había 5 solamente niños que tenían y muy poco. En estos eran casos altos, o sea, de 10 había 9 enfermos. Lourdes, hubo una parte donde en la escuela se tornó el tema de la familia. Yo tuve que hablar con la maestra para decirle que no tocara más el tema, porque ella lloraba, porque decía, ¿por qué todos tienen hermanos y yo no? Entonces yo vuelvo a intentar quedar embarazada y tengo un aborto espontáneo en casa, donde la que me auxilia es ella, con solo 4 años. Ahí es como que ella dijo basta y ella cuenta y bueno, no se tocó más el tema de la familia tampoco en la escuela. Y Lourdes, imagínate un parto normal que tenga tu mamá en tu casa, que tenga que salir a pedir socorro, fue muy traumático para ella. Psicológicamente yo no estoy bien, me manejo con muchos remedios, o sea, tomo clonazepam a la mañana, Alpla a la tarde, porque la cabeza mía es como que no da más, tantas cirugías y tantas cosas, y seguís luchando, porque todavía tengo que seguir con mis estudios, con los estudios de Lourdes. O sea, ella es una chica, una nena normal, con la única diferencia que, por ejemplo, no puede hacer gimnasia, cuando juega se cansa, tenés que llevarla al cardiólogo constantemente para que le tenga un control. Bueno, mi nombre es Norma Herrera,
Soy mamá de Brisa, vivo desde el 84 acá en el barrio. Y pertenezco al grupo de las madres que empezó todo esto, porque lamentablemente a mí me tocó y me tocó muy en el fondo, porque pienso que para una madre lo más doloroso es que te toquen los hijos, ¿no? Bueno, yo tengo Brisa, que en ese momento tenía 3 años, que fue ella tiene leucemia. Y es duro y tengo uno con agroquímicos en sangre. Esa es mi nena, ahí era cuando comenzó todo. Y ahí al principio estaba poco en el grupo, venía, sí, participaba, pero me abocaba más a la enfermedad de mi hija y es duro pensar que le vaya a tocar a uno de los otros. Tengo el de 21 que tiene agroquímicos en la sangre y aparte ver los vecinos es feo, pasa que uno se ha ligado mucho, es como si fuera una familia esto, entonces le pasa a uno, les duele a todos. Y bueno, las madres de Ituzaingó somos todas mamás afectadas, mamás que tienen hijos con cáncer, mamás que tienen hermanos con leucemia, niñitos con malformaciones, y surge por ausencia del Estado, porque el Estado tendría que haberse hecho responsable de lo que estaba pasando en Barrio Ituzaingó. Como el Estado no se hizo responsable, nosotros tuvimos que salir en la calle solicitando que investiguen qué estaba pasando. Logramos, para eso tuvimos que movilizarnos, cortando ruta, parando las máquinas mosquitos, donde nos amenazaban, nos decían, de acá come el muerto de hambre, de la retención de la soja. Con eso se pagan los planes de ustedes, nos decían, cuando frenábamos las máquinas mosquitos. Cuando el funcionario se le paga un sueldo para que cumpla esa función, la estábamos haciendo nosotros. Nosotros tuvimos que frenar las máquinas mosquitos, tuvimos que cortar ruta, tuvimos que conseguir los medicamentos oncológicos, tuvimos que movilizarnos. Y con la movilización se lograron varios cambios y uno fue que pusieron el barrio en emergencia sanitaria cuando vieron la cantidad de cáncer que había. El barrio entra en emergencia sanitaria. Después se hacen 2 ordenanzas para Barrio Ituzaingó anexo. Una que se prohíbe la fumigación aérea a 2.500 metros y la otra que se prohíbe la fumigación terrestre a 2.500 metros, solo para Barrio Ituzaingó. Y con el correr del tiempo, del 2001 al 2012, hay 4 informes muy importantes que los manda hacia el Estado. Uno se hace en el 2002, donde dice el ministro Chuit que no pasa nada, que estamos todos sanos. Ese es el primer informe que tenemos nosotros en Barrio Ituzaingó. El segundo informe se hace en el 2005 y lo hace el doctor Edgar Schindler y dice que el barrio es inhabitable, que no se puede vivir en el barrio. El doctor Schindler es amenazado y como él nunca publicó nada, se dice que como no publicó no servía el estudio. Entonces, como no se le cree al doctor Schindler, mandan a un asesor de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, y dice que el barrio está contaminado. Al hacerse ese estudio, la presidenta de la Nación en el 2009 interviene con un decreto para el barrio, donde hace que se forme una comisión para investigar qué estaba pasando. Y el año pasado la comisión esa dice que el 33% de la población de Barrio Ituzaingó anexo muere por tumores, cuando a nivel nacional mueren el 18% de la población. Esos son los 4 informes que tiene Barrio Ituzaingó anexo y lo grave de esto es que nosotros sabemos que los plaguicidas han afectado a la gente, porque nosotros logramos hacer análisis en el suelo, en el aire y en las personas. En el suelo nosotros teníamos endosulfán, malatión, heptacloro, hexaclorociclohexano. En el aire teníamos agroquímicos como el endosulfán. Y en la sangre de los niños tenemos el estudio que los chicos tienen de 3 a 4 agroquímicos. Y el 80% de la población de los niños, de los análisis de niños, de 140 muestras que se hacen, tienen agroquímicos. Y tienen de 6 a 7 agroquímicos.
hay que tener en cuenta que todos los plaguicidas han sido para matar vida, no están hechos para que la vida florezca, es para matar. De ese punto de vista, todos los plaguicidas incluso pueden matar seres humanos, depende de la dosis. La dosis a la cual un plaguicida mata a una persona se llama una dosis letal. Esa dosis letal puede ser por inhalación, cuando respiramos, por vía dérmica, o puede ser por ingesta, pero hay como dosis letales. El problema es que en Argentina los plaguicidas son regulados en base a la dosis letal, que se llama dosis letal 50, es decir, la dosis que mata. Y el verdadero problema en nuestro país no es esa dosis que mata, que es un problema, obviamente, si a una persona le llega la dosis más fuerte, pero esto es difícil. El problema son las pequeñas dosis, es decir, nuestra legislación no protege contra pequeñas dosis. Luego de 11 años de lucha contra la impunidad, las madres de Ituzaingó lograron llevar adelante el primer juicio penal en Latinoamérica a productores y fumigadores. En el juicio nosotros estamos utilizando todos los recursos. Y lo grave de todo esto es que no se está teniendo en cuenta la cantidad de enfermos que hay, se están tratando de minimizar la cosa y nosotros tenemos no solo más de 300 casos de cáncer, las leucemias importantes, sino tenemos estudios que comprueban que el agroquímico está en la sangre de las personas. Hacer justicia es que en el tribunal los fiscales, los jueces que estén ahí, prioricen la salud, prioricen la vida y no prioricen, porque yo sé que hay muchas presiones económicas, que hay muchas presiones. Están los mejores abogados ahí. Los mejores abogados los tienen los ojeros. Entonces, la justicia es que se priorice la salud y la vida y que no se piense en lo económico, en que no se piense en el poder o en las presiones que van a recibir, porque estos jueces que están ahí tienen presiones. Entonces las posibilidades de que vamos avanzando en esto son buenas. Ahora, después del juicio, vamos a tener una campaña nacional también que ha quedado planteada para todo el país, una campaña nacional en contra del uso de agrotóxicos. Y bueno, a medida también de que los medios de comunicación se van haciendo eco de estos reclamos, va aumentando la opinión pública favorable, que hay que ponerle un límite a este sistema. No sé si hay mayor conciencia desde que se empezaron los reclamos o mayor bronca, porque a veces no se reconoce la lucha en el lugar donde vos trabajas, no se reconoce. Porque el mismo gobierno, al dar tantos planes sociales, hace que la gente se te ponga en contra. Nosotros en el barrio tenemos gente que está en contra de lo que estábamos haciendo. Como hay vecinos que han sufrido y han padecido y han salido a luchar con nosotros. Y si vos me decís a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel mundial, sí se toma conciencia. Y todos están esperando que el juicio salga favorable, porque esto va a crear un precedente grandísimo para un montón de gente y va a salvar muchas vidas. Que haya justicia, ¿no? Porque acá hace 10 años que la gente está sufriendo por la codicia de otros vecinos, ¿no? Esperemos que esto haya una sentencia ejemplar que ponga un límite a esto, porque esto está pasando en todo el país. Actualmente hay 100.000 pueblos en la Argentina que son fumigados sistemáticamente. Con el tema de la soja y el maíz transgénico, entre octubre y marzo se fumigan esos 100.000 pueblos donde viven 12 millones de personas, ¿no? Y de esos pueblos hay un grupo de los pueblos de las provincias del norte, donde son comunidades campesinas y comunidades originarias, donde la situación es peor, es más grave, porque ahí se les aplica en avión generalmente el 100% de las veces, y donde por las condiciones de clima, de alta temperatura y escasa humedad, también se les aplican dosis mucho más altas que las que se usan en la pampa húmeda, ¿no? El barrio Ituzaingó es representativo por la repercusión que tomó la problemática al poder llevar adelante un juicio histórico en derecho ambiental. Pero esta realidad es sufrida por muchas poblaciones a lo largo de todo el país, indefensas ante la amenaza. Primero tendríamos que tener la ley que nos hace falta, que obviamente no la tenemos, o sea,
que nos proteja de las pequeñas dosis, legislación que a su vez promueva el manejo integrado de plagas, legislación que a su vez protege efectivamente lo que queda de espacio nativo, que es muy poquito y ya no soporta una mayor expansión. Entonces, si tuviéramos esa legislación, que insisto, todavía no tenemos en el caso de plaguicidas, efectivamente se cumpliera, que es el otro problema, yo creo que sería una base importante. Pero además de la base importante es que la propia sociedad forme parte de este debate. Y las soluciones alternativas, hay soluciones a producir alimentos de una manera sana, ¿no? Nosotros estamos actualmente, que en la Argentina no se conoce mucho, pero el año pasado el gobierno de Holanda resolvió no comprar más soja transgénica argentina del año 2014. Y Dinamarca este año, 2012, estaba discutiendo y están por sacar una ley en el mismo sentido. ¿Por qué no quieren comprar soja transgénica argentina? Porque ellos necesitan granos para alimentar sus criaderos de cerdos. Dinamarca tiene 250.000 cerdos permanentemente y los va carneando y los va multiplicando para alimentar su demanda. Y ellos empezaron a ver de que los criaderos de cerdo, cuando los alimentaban con nuestra soja, con alimento balanceado formado o fabricado a base de nuestra soja, los cerdos empezaban a nacer con malformaciones, pero un 20-30% de cerdos muertos o con malformaciones. Nos mandaron la foto de los cerdos muertos, son idénticas a los de los humanos, nuestros pacientes que nacen con malformaciones. Existen alternativas al modelo de la soja transgénica, la soja orgánica. En la ciudad de Cañuelas, ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires, se encuentra un grupo de productores muy preocupados por la recuperación de una agricultura sana para la humanidad. Yo soy Alicia de Familias Productoras de Cañuelas, que es una asociación civil, y también tenemos aquí una cooperativa agropecuaria, que es la cooperativa PF de Cañuelas. Nosotros somos productores familiares y como organizaciones estamos trabajando en la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires y en el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe, convencidos de que solos no vamos a poder salir de esta crisis profunda que pasó en nuestro país. Bueno, soy José López, productor hortícola y de granjas. Nací acá y quiero seguir estando acá. Tratar de cuidar la tierra y estoy aprendiendo a través de la cooperativa PF donde pertenezco y la organización Familias Productoras de Cañuelas, aprendiendo. Yo tenía una manera muy tradicional de usar muchos agroquímicos y bueno, me estoy dando cuenta de que estamos destruyendo el planeta y bueno, a través de ello estoy aprendiendo a, si bien todos dicen que uno sabe trabajar la tierra, tenemos que aprender a trabajarla de otra manera. ¿Por qué producimos agroecológicamente? Porque estamos convencidos de que el producir en armonía con el ambiente es la forma de preservar la vida de todas las personas y el ambiente, ¿no? Y además porque también el rescate de las semillas nativas y criollas, la genética propia, genética criolla de animales, la preservación de la biodiversidad, el tratamiento de las aguas, todo esto contribuye a ir construyendo la soberanía alimentaria por la cual nosotros también trabajamos. Lo que pasa es que yo no pienso en el dinero y por ahí no me interesa mucho rendimiento o poco, sino que estoy brindando a la gente que coma, ¿no? Y si no mato a nadie, si da poco, no importa. O da mucho, los años, por más agroquímico que le ponga o menos, si hay mucha helada, si hace mucho calor, el rinde más pasa por ahí que por lo que uno le incorpora a la tierra. Un año muy helador, le ponga lo que le ponga, la verdura no crece. Y la gente insiste en ponerle cosas artificiales y la naturaleza te manda 0 grados y no crece. ¿Y para qué le estamos estropeando el suelo si no el rinde es por ahí, pasa por otro lado? Está demostrado
que el sistema de agricultura tóxica, de sistema de agricultura basado en transgénico, no rinde más. O sea, los rendimientos del cultivo no son mayores que cuando es con cultivo orgánico. Entonces, un estudio hecho en Estados Unidos sobre 9 años de análisis cuál fue el rendimiento de los cultivos transgénicos comparando soja y maíz transgénico contra soja y maíz orgánico. Y ellos encontraron de que no había ningún beneficio en el sistema transgénico. No rendía más, rendía menos, rendía 1 o 2% menos el rendimiento total. La producción agroecológica implica tal vez un poco más de trabajo que la producción con todo el paquete tecnológico que nos quieren vender, que tiene que ver con los agrotóxicos, las semillas transgénicas. Eso, por un lado, la parte de tecnificar la producción hace que haya menos mano de obra, menos trabajo para las personas. En cuanto al rinde de los cultivos, es exactamente el mismo, o de la producción animal también. El rinde es igual, y yo estaría por decir que si nosotros tenemos que poner en la balanza todo lo que necesitamos comprar para la producción tradicional y lo que nosotros minimizamos de insumos externos para la producción agroecológica, hace que en los números finales la producción agroecológica sea más rentable. Cañuelas marcó un avance en esto de aprobar una ordenanza municipal que limita la utilización de glifosato en los cultivos. Las operaciones terrestres de aplicación de herbicidas quedaron prohibidas en un radio de 2.000 metros alrededor de zonas urbanas, residenciales o de quintas y cursos de agua. A su vez, quedó expresamente prohibida la fumigación aérea en todo el territorio de Cañuelas. Estamos en el Aras Don Pierre, de la localidad de Vicente Casares de Cañuelas. Vicente Casares, cuna de la industria lechera, y lo que estamos haciendo acá es un verdeo de invierno con avena, y estamos pastoreando a través de pequeños piquetes de 50%, 21 yeguas preñadas de mucha calidad, yeguas de salto y equitación, que tienen un excelente verdeo de invierno hecho en forma totalmente agroecológica dentro de la franja de exclusión de aplicación de agrotóxicos que limita la ordenanza de Cañuelas. Esta ordenanza surge desde el 2010 a través de una movilización de chicos de una escuela que fue fumigada, y esa movilización llega a entrevistas con los concejales del Consejo Deliberante local, y después de varios meses de reuniones y de aporte de algunos científicos de las universidades argentinas, se logra por unanimidad una ordenanza que limita las fumigaciones a 2 kilómetros después de la última casa de cada una de las localidades y pueblitos de Cañuelas, y 200 metros de cada escuelita rural, con un horario de aplicaciones fuera de los horarios escolares. Y también prohíbe en su totalidad la fumigación aérea en todo el distrito de Cañuelas, las más de 100.000 hectáreas que lo componen. Pese al avance de los agentes contaminantes y el modelo hegemónico de producción agrícola, las luchas de las madres en el barrio Ituzaingó de Córdoba y las movilizaciones sociales de Cañuelas son un claro ejemplo de que con esfuerzo y convicción el abuso puede detenerse. Yo creo que es importante el rol de los activistas, es importante el rol de la gente que lucha, es importante el rol de los periodistas que se comprometen para hacer visibles problemas que se han mantenido abajo de la alfombra pública. Y me parece que eso es importante. En el caso de Barrio Ituzaingó Anexo, por ejemplo, que es como un barrio emblemático, tal vez es un barrio en donde justamente se fueron dando todos estos ingredientes. Es decir, hubo ONG, o el caso de FUNAM, quien un poco mostró originalmente lo que estaba pasando en el barrio y que después fue tomado por las propias madres. Acompañamos incluso el proceso, en donde ese juego de actores sociales, es decir, el activismo
las ONG activistas, los vecinos organizados para protestar, a su vez la sensibilidad de medios para recibir esas protestas, creo que ese cóctel es donde va produciéndose los cambios. No se produce cambios con solamente vecinos en lucha, con solamente ONG o activistas en lucha, o solamente con investigación periodística oportuna. Después de esa movilización logramos concientizar a todos los concejales de Cañuelas, salió por unanimidad y por supuesto con un fuerte apoyo del Ejecutivo Municipal. En este momento estamos desarrollando una nueva ordenanza que ya va a tomar estado parlamentario, la presenta el Ejecutivo Municipal, que va a fomentar la producción de este tipo agroecológica dentro de esas 10.000 hectáreas, un fomento de la actividad agroecológica dentro de esas 10.000 hectáreas libres de fumigaciones que logramos en nuestro distrito. Estamos organizando el primer Congreso Provincial de Agroecología y Economía Solidaria de Buenos Aires, con una amplia participación de organizaciones. Uno de los ejes es la experiencia de la producción agroecológica y organizativa. Decimos que es un congreso provincial abierto porque no es que las cosas comienzan con este congreso, sino que ya vienen desde hace mucho tiempo, y no es que se terminan con este congreso, sino que van a continuar durante mucho tiempo. Y además porque la participación es amplia, no solo a los productores familiares, sino también a todos aquellos que quieran hacer aportes, como pueden ser los universitarios, los científicos, las organizaciones de la economía social. Estamos trabajando en esto y el año que viene vamos a estar organizando junto con compañeros de Santa Fe que hicieron el primer Congreso Agroecológico de Santa Fe, el primer Congreso Nacional de Agroecología de la República Argentina. Y así, a las generaciones futuras, además de dejarles un suelo sano, podremos dejarles una enseñanza. Y que quiera la tierra, si no quiere la tierra que se dedique a otra cosa, qué sé yo, no sé qué decirle. Si va a matar gente, que no produzca eso, que se dedique a fabricar armas, no sé. El que produce alimentos se tiene que acordar que está produciendo alimentos para las personas y es eso. Bueno, las poblaciones que consumen transgénicos. Iremos viendo a través de las generaciones cómo eso afecta y de los estudios que se vayan haciendo y produciendo. En teoría en el barrio ya no se fumiga, pero sabemos que 10 kilómetros más allá sí, o 5 kilómetros hacia un lado sí, se sigue fumigando. Y eso está en el aire. Mi deseo futuro es que no haya transgénicos acá en Argentina y que volvamos a tener el mejor ganado, las mejores siembras de maíz, las mejores siembras de trigo, que haya las gallinas, el chancho, todo lo que había antes, las frutas. Ahora nosotros no, vos fíjate, estamos comiendo pollo, porque el ganado es caro. Antes nosotros, yo recuerdo en la época que estaba mi mamá viva, comíamos carne, comíamos asado, ¿no? Pollo no lo consumíamos. Y ahora estamos consumiendo pollo. Entonces se está perdiendo toda esa biodiversidad que teníamos, se está perdiendo todo, la flora, la fauna. Están expulsando a los campesinos, están quitando sus tierras, nos están destruyendo. De habernos dicho que éramos locas, que no sabíamos lo que estábamos diciendo, haberlo sentado en un juicio ya es importante, más allá del resultado. Yo creo que el propósito nuestro fue, por supuesto que la justicia actúe, pero formar conciencia que Barrio Ituzaingó Anexo no es el único, que el país está en esta situación y que creo que esto sirve, más allá del juicio, más allá del resultado del juicio, es que la gente tome conciencia que estamos en riesgo. Yo creo que se va a hacer justicia, creo que sí, porque si no hablaría muy mal de la justicia si no lo hace. Porque entonces quiere decir que vos podés violar las leyes y nadie te va a juzgar. El planeta tiene un solo destino y es la agroecología. No hay 2 destinos, 3 destinos, 4 destinos, no. La agricultura dominante nos lleva
a una situación de catástrofe y de agotamiento de la tierra para la producción. Hay un solo camino, ese camino de la agroecología, es el camino de tomar conciencia de que se puede, ¿no? Que es imposible hacerlo, de que no solo se puede, sino que tenemos un deber. Como agricultores tenemos el deber de abrazar este tipo de producciones para ser más amigables con nosotros y con nosotros como parte del ambiente. La madre tierra necesita un cambio, ese cambio está en nosotros, en nuestra toma de conciencia y en nuestra modificación de las prácticas agropecuarias.